Porque cuando Miguel Hernández estaba preso, recibe una carta de su compañera, de su mujer, de Josefina Manresa, donde ella le cuenta que en el hambre y el padecimiento de aquellos años de guerra, de la Guerra Civil Española, ella alimentaba a su hijo con cebolla, y para que el niño se acostumbrara al gusto de la cebolla, ella se ponía cebolla en el pezón para que cuando el chico amamantara reconociera el sabor. Y ¿le contás a la gente quién fue Miguel Hernández y a qué generación pertenece? Bueno, Miguel Hernández pertenece, es ahí unos añitos posterior a la generación del 27 española. Es un poeta de Orihuela, el poeta nacido en Alicante, y un poeta que tuvo una gran participación, un poeta formado inicialmente en el catolicismo, y luego en los años de la Guerra Civil Española toma una participación activa no solo en la guerra, sino que además se produce un cambio fundamental en su vida, porque Miguel Hernández se afilia en aquellos años al Partido Comunista y tiene una participación directa en la guerra, como el caso de Alberti también, ¿no? Ocurre que Miguel Hernández tiene un final trágico porque Lorca es asesinado al comienzo de la Guerra Civil Española, y Miguel Hernández ya en el final de la Guerra Civil Española es apresado cuando ya había prácticamente logrado su exilio al salir de la cárcel. Después muere en la cárcel, ¿no? Pero es apresado en Portugal, un hombre de una entereza y de una dignidad tan grande que él tenía un reloj que le había regalado otro gran poeta español, el premio Nobel Vicente Alexandre. Cuando él logra pasar al exilio, había logrado pasar ya la frontera a Portugal, un tipo, él fue a vender ese reloj, ¿no es cierto?, a empeñar ese reloj, a venderlo. Y claro, su aspecto no coincidía con el que podía, para el tipo que lo atendió, ¿no es cierto?, no coincidía. No daba. Entonces el tipo lo denuncia, lo reconocen, y ahí es arrestado y vuelto a traer a España. Después muere en la cárcel, por supuesto, ¿no? Y es un hombre que además, bueno, como te decía, ¿no?, Elvio Romero lo rescata con su biografía en aquellos años, pero la gran popularización, digamos, luego de la poesía de Miguel Hernández se logra a través de aquel maravilloso disco que hace Serrat, en el cual hay algunos poemas musicalizados también por Alberto Cortés en ese disco, ¿no? Está muy bien. Segundo libro, estamos hablando, y quédate porque vamos a pasar por canciones que a lo mejor supiste de memoria o cantaste en un fogón, y ahora van a volver ya en su formato en su soporte de libro. Pasa mucho con Alberti. Agarré de los 5 que trajo el otro Alberti justamente porque tiene que ver con esos españoles. El libro que eligió, Baladas y Canciones del Paraná, Rafael Alberti, además, grabó un disco con Quique Llopis, hizo un show con Quique Llopis, nuestro invitado de hoy, que por otra parte también lo ha musicalizado. El disco es este. ¿Le contás a la gente qué poema de Alberti quizás sepa? Sí, claro. Creo que el más conocido, el que más se ha popularizado de los poemas de Alberti es justamente un poema cantado, que es: se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, con él? Sí, yo trabajé con él. Tuve el honor de trabajar junto a él. En el año 91 grabé con él justamente un disco que se llama El viento que viene y va, y que es un disco basado en la única obra orgánica escrita por un poeta español en el exilio sobre un paisaje americano. Alberti vivió 23 años exiliado en la Argentina y tenía como él lo confesaba, uno de sus refugios vitales en las islas del Paraná. Y además de su refugio vital en las islas del Paraná, él pasó largas temporadas en San Pedro, aquí en la provincia de Buenos Aires, donde escribió justamente este libro, Baladas y Canciones del Paraná. Me encanta la recomendación y la verdad no lo leí. El viento que viene y va es
¿Quién lo musicalizó? El viento que viene y va es el título del espectáculo que nosotros hicimos con Alberti, y está extraído de un poema de él que justamente se llama El viento que viene y va. Ah, no es, dicen que el viento... No, ese es otro. No, ese es otro, ese es Elogio del viento. Ese es Elogio del viento. Elogio del viento es un poema de Tejada Gómez, con música del Cuchi Leguizamón. Dicen que el viento va, dicen que vuelve, no. El viento que viene y va es un poema de Alberti donde él dice, bañado del Paraná, desde un balcón, mira el viento, desde un balcón mira un hombre el viento que viene y va. Es una imagen maravillosa, porque mirar el viento no se mira, ¿no? Pero bueno. Sí, está buenísimo. Pasamos por Alberti, pasamos por Miguel Hernández. Te cuento lo que me pasó, ya que veo por ahí que había algo sobre Hamlet Lima Quintana. Sí. Hoy, cuando conté que venías, cuando me imaginé qué libros traías o sobre qué poetas ibas a hablar, y acá está Crónica de un semejante, que es un libro de Quique Llopis sobre, este lo escribiste vos, sobre Lima Quintana, y que incluye algunos poemas de Lima Quintana. Mucha gente no sabía quién era. No es un tipo que para la academia sea importante, y para mucha otra gente, aunque vos no lo creas, no sonó el apellido Lima Quintana. ¿Te pasó alguna vez de ir a algún lugar y que no supieran quién era? Sí, claro. Hace muy poco me pasó. Hace muy poco me pasó en la presentación justamente del libro. Es terrible, vas a presentar el libro, son un tipo que... Había gente interesada, porque estaba en el marco de una feria del libro, y por supuesto que había gente interesada. Los organizadores sí sabían, pero el público no conocía la vida y obra de él. Entonces yo, bueno, echando mano a la herramienta de la guitarra y a la herramienta justamente de la canción, antes de comenzar pregunté quién conocía a Lima Quintana, y bueno, todos dijeron que no lo conocía. Sí, nadie sabía quién era. Entonces yo agarré y me puse a cantar: romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. La cantamos, dije, ¿no? Y la gente empezó a cantar la canción. Entonces le dije, bueno, ve que conocen a Lima Quintana mucho más de lo que... Ah, yo no sabía que era de Lima Quintana. Y le digo, bueno, vamos a probar con esta otra. Montes de soledad, nos vamos bebiendo el día. Una samba maravillosa de Hamlet con música de Mario Ornedo Gallo, que se llama La Amanecida. Porque tanto Lima Quintana como Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, Ariel Petrocelli, es decir, los grandes poetas del folclore de la década del 60, pero que arrancan mucho antes, ¿no? Son también herederos de los grandes poetas del tango, ¿no es cierto?, que incursionaron y que encontraron en la música justamente un vehículo que va más allá del libro. O sea, Armando Tejada Gómez, por ejemplo, fue un poeta que tenía muy claro este tema, y que él contemplaba absolutamente todas las posibilidades para que un poema pudiera llegar a la gente. Es decir, no solamente el libro, sino además del libro, teniendo en cuenta una época en donde, más allá de las excepciones, como pueden ser los sonetos de Neruda, en general la poesía hoy no vende, por así decirlo. Sin embargo, la poesía nos acompaña las 24 horas del día en una era y en un momento histórico donde se escucha más música que nunca, y en donde han cambiado incluso los hábitos musicales para escuchar música. Hoy quizás un chico va con escuchando, ¿no es cierto?, a través de su teléfono o a través de su iPod o lo que fuere, y está escuchando poesía. Hay una reflexión muy interesante de Sabater, ¿no?, que dijo la vez pasada, que hoy la poesía, a través del cantante, hoy tiene una incidencia mayor en los hábitos y en el comportamiento general que un escritor o un sociólogo. Hay un poema de Lima Quintana que musicalizó, no sé si creo que la musicalización es tuya, el que refiere a Carlos Alonso. Ah, sí, claro. Sí. Para avanzar con el libro, yo recomiendo, por supuesto, Crónica de un semejante, para que sepan quién fue el tipo que escribió canciones que ustedes probablemente sepan. Pero antes, quiero pedirle aquí que hay en la obra de ellos dos un poema maravilloso que es un homenaje a Carlos Alonso, pintor argentino extraordinario, y que relata un momento de mucha intimidad de dos varones en el exilio pensando... Contalo vos. Bueno, estábamos invitados por Horacio Guaraní en la casa de Horacio Guaraní en el norte de España, en Castro Urdiales, en una bahía de pescadores donde Horacio vivió parte de su exilio junto con su familia.
Allí se produjo un encuentro maravilloso entre Horacio Guaraní, Carlos Alonso, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, del cual yo participé porque en aquel momento estaba trabajando junto a otro amigo también de Rosario, Luis Corniero. Estábamos trabajando junto con Hamlet en un espectáculo, esto fue en el año 78. Ya Carlos Alonso estaba también en el exilio y hacía muy poco tiempo que había desaparecido la hija de Carlos Alonso, Paloma. Habían secuestrado a la hija y a su yerno, y Carlos estaba en el exilio con el dolor de la inmediatez que habían significado aquellos hechos. Y fue allí, en ese encuentro maravilloso, un día que estuvimos todo el día compartiendo ahí con Guaraní, con todos ellos en Castro Urdiales, donde al regresar con Hamlet hicimos esta canción para Carlos Alonso, donde después él le agregó un prólogo donde dice algo así como: muchas veces recuerdo Castro Urdiales, esta breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Allí llegué una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados. Fue un encuentro maravilloso, irrepetible. Por supuesto que siempre lo recordamos con los protagonistas. Y luego la canción habla de esa situación, claro. Está con un amigo en el exilio pasando eso. Tengo poco tiempo, pero no quiero dejar de mostrar el último, que es Canto Popular de las Comidas, Armando Tejada Gómez. En un minuto contame quién fue. Armando Tejada Gómez. Y Armando Tejada Gómez fue un hombre fundacional del nuevo cancionero argentino, un movimiento que nace en Mendoza, junto, entre otros, con Mercedes Sosa, Oscar Matus, Tejada Gómez, el Mamadera Aragón, bueno, en fin, grandes jóvenes que en aquel momento, ¿no es cierto?, estaban buscando un espacio de no solo para expresarse, sino para expresarse con lo que ellos consideraban en aquel momento, con justa razón, una nueva estética dentro de lo que era el cancionero popular, el cancionero folclórico popular. ¿Cuál conoce la gente de Tejada Gómez? Bueno, todas las voces, todas las manos, todas, muchas canciones, ¿no?, de Armando, y nos quedó... Bueno, Elvio Romero. No, estoy agarrando todos los libros. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, Quique, y paso rápidamente todos los chivos que más placer dan pasar en la vida. Recomendamos a Alberti, Llopis recomendó a Alberti, y sobre todo en estos poemas que escribió aquí en la Argentina y que tienen que ver con el Paraná. Miguel Hernández apareció como poeta y apareció en la pluma de Elvio Romero, que escribió su biografía. Tejada Gómez, poetas que fueron canción, y un libro del propio Quique Llopis que se llama Crónica de un semejante, con un perfil sobre Hamlet Lima Quintana y algunos poemas también. Para pasar el chivo completo, quiero decir que justamente sobre este poeta paraguayo que escribió sobre la vida de Miguel Hernández, se editó un libraco extraordinario que yo no leí y que si te casas me dijo que se lo robe a Quique Llopis, y en este robo rosarino queda acá. Se llama Elvio Romero, poesía completa. Quique, gracias por venir. No, gracias a vos. Muchas gracias de verdad. Gracias a vos. Hoy solo guías. Pasamos por la canción latinoamericana, por la canción española, por la canción popular y los poemas que le dieron soporte. Después de los auspicios, que es mucho menos que un corte, en un toque nada más, libros que transcurren, cuyas historias transcurren en lugares exóticos, de ficción y de no ficción. Vamos a ir al Himalaya, vamos a recorrer el mundo de la mano de un gran escritor argentino que también hizo esto, ¿no?